Continuando con los avances del proyecto, una vez que tenemos realizada, digamos que nuestro cronograma del proyecto, la línea base guardada, los recursos asignados a cada una de las actividades y los costos de los mismos, lo que debemos realizar para poder empezar a generar el informe de desempeño del proyecto es generar una fecha de estado del trabajo realizado. Para eso nos vamos a dirigir a la pestaña de proyecto y vamos a irnos a una fecha de estado. Para eso tenemos que tener en cuenta pues cuál es la fecha de inicio del proyecto y cuál es la fecha de finalización. En el caso del ejemplo, en la vida real, pues sería la fecha actual en la que nos encontramos con respecto al trabajo realizado, y en este caso pues le vamos a decir que es un valor intermedio acá, porque el proyecto inicia en julio, ¿cierto? Inicia el 16 de julio, entonces vamos a hablar que el 3 de agosto deberíamos estar en esta fecha y le vamos a asignar ese valor a la fecha para poder empezar a medir el avance con respecto a esa fecha que estamos viendo en este momento. Una vez hemos designado la fecha, digamos que de corte en la que estamos en el proyecto, vamos a incorporar una tabla que no teníamos incorporada desde el inicio. Entonces nos vamos a clic derecho más tablas y vamos a irnos a valor acumulado. Una vez estamos en valor acumulado, vamos a ingresar a modificar tabla y la vamos a hacer visible en el menú para poder verla, ¿cierto? Posterior a que la activemos. Si no le hacemos eso, después no nos va a aparecer en el menú desplegable y le vamos a dar a aplicar. Una vez la aplicamos, entonces nos van a empezar a aparecer ciertos valores con respecto a la ejecución, ¿cierto? En este momento no hemos modificado la ejecución, entonces todo debe ir de acuerdo a lo planeado con respecto a las variables, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que el valor planeado va a corresponder a lo que se desarrolló desde el inicio, porque hasta el momento no he modificado los avances de las actividades, ¿cierto? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para el momento de empezar a modificar el diagrama de Gantt cuando lo movamos. Entonces, con esta información vemos que el valor planeado para el día 3 de agosto, según la fecha de inicio del proyecto, que es más o menos esta fecha, pues debería ir en 2 millones con los recursos que yo he asignado. Pero para tener mayor claridad, voy a correrme hacia la derecha y voy a irme a traer la pestaña de CPF, que es, digamos que, por decir, la línea base. Vamos a cogerla y la vamos a trastear al inicio para poder verla, digamos que como base al inicio, que sería, esta es la línea base del proyecto, es decir, esto es el presupuesto del proyecto y esto es el valor planeado de las actividades hasta el momento de la fecha de corte. Eso es lo que estamos visualizando en este momento. Entonces, para tener mayor claridad, podemos incorporarle el título que nosotros deseemos para no olvidar lo que es ese campo. Entonces, sencillamente nosotros podemos decir que este campo es el back del proyecto para que coincida con la técnica del valor ganado, y así pues siempre tener claro lo que estamos haciendo. El PB, que es el valor planeado, pues ya lo tenemos claro, y ahora vamos a ir con el EB, que sería el valor ganado, que es la columna que se corresponde al BA. Entonces vamos a renombrar esta nuevamente para que sepamos que es el EB, ¿cierto? ¿Y por qué nos aparece en blanco? Porque efectivamente en nuestro proyecto, desde que generamos la línea base, no he mostrado avances de los mismos. Entonces me voy a ir al plan de seguimiento y en esta posición aquí es donde empezamos a decir, bueno, estamos a esta fecha, entonces para esta fecha las tareas, esta se completó ya al 100%, ¿cierto? Decimos que esta supongamos que es al 3, ¿no? Entonces al 3 de, pongamos que la segunda tarea entonces también está completada al 100% y que para el 3 de agosto la tercera tarea está completada al 50%. Ya para el 3 debería haber terminado, pero digamos que no duró ya entonces 10 días, sino que duró 12 días. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando yo me vaya al diagrama de Gantt, entonces en el EB ya va a salir información con respecto al valor realmente ejecutado, que es donde empezamos a ver el avance, ¿cierto?
que es lo importante. Del mismo modo, entonces aparece el AC, que tiene que ver con los costos actuales que está teniendo el proyecto. Entonces acá ya vemos que en este caso, como los recursos ya tienen una asignación de costos, entonces vemos que por lo menos los que tienen que ver con trabajo realizado ya van actualizándose a partir del tiempo que se ha gastado. Entonces, para el costo real está claro que las medidas de tiempo están siendo manejadas en esa posición, pero también yo podría incorporar una columna en la cual incorporo el costo real de la actividad. ¿Dónde está? Costo real. Y una vez yo lo incorporo, pues yo puedo modificar los valores que costaron ahí. En este caso, como lo tengo por recursos, pues no me lo permite usar, pero cuando no tengo todos los recursos asignados, pues lo puedo asignar. Hasta ahí ya hablamos del AC, ahora vamos a hablar de los indicadores. Una vez tenemos claras las variables, es hora de empezar a trabajar con los indicadores, y para esto es bueno entender cuáles son los mismos. Entonces BP va a ser la variación del cronograma. ¿Listo? Una vez tenemos el SB, debemos anexar o insertar el índice del desempeño, que en Project se le conoce como IRP, que básicamente es el IRP, pongámoslo acá, ahí que está en mayúscula, IRP, mejor conocido como SPI, que es el índice de variación del cronograma. Entonces así ya podemos tener una mejor claridad de en qué porcentaje el cronograma se está cumpliendo. Continuando con los indicadores, vamos a continuar con el tema de costos. Entonces ya vemos que en el SPI la tarea 3 es la que tiene el atraso, como pues se puede ver también en la línea base realmente. Y ahora vamos con el tema de costos. Entonces BC es equivalente al CB del proyecto. Entonces acá vamos a poner que BC es equivalente al CB, o la variación de costos. ¿Listo? Entonces cuando ya la tenemos clara, vamos a poder contar con el CB del proyecto, que es el siguiente indicador que nos dice muchísima información, ¿cierto? Y del mismo modo que hicimos con el cronograma, vamos a ir a insertar una columna que se va a llamar IRC, que es el equivalente al CPI, así como hicimos el SPI. Entonces el IRC es equivalente al CPI en Project. Listo, entonces ya tenemos el índice de desempeño del cronograma y el índice del desempeño del costo. Claro, entonces acá vemos cuál es la tarea, pues que se está la del mayor, digamos que inconveniente. Por ahora ya empezamos a ver que es la tarea 3, que es esta, en la cual vemos que fue donde nos desfasamos, en este caso de la línea base. Ya lo empezamos a ver gráficamente dentro del diagrama de Gantt. Una vez tenemos claro cómo son nuestros indicadores, tenemos que empezar con las variables de predicción. Entonces vamos a ver que el CEF es equivalente al EAC. Entonces nuestro estimado a la conclusión, que va a ser nuestro nuevo presupuesto si continuamos gastando a ese nivel. Si ven, estábamos hablando de que iba a ser de 9 millones, y en este momento, aunque no conocemos las tareas futuras, ya nuestro EAC está alrededor de los 11 millones, que ya estamos de variación si continuáramos con esa tendencia, ¿cierto? El VAF corresponde al VAC, que es la diferencia entre lo que teníamos planificado inicialmente y lo que nos va a costar si continuamos con esa tendencia, ¿cierto? Entonces estaba presupuestado 9.700.000 y ahora está 11.017.000, entonces la diferencia es de 1.255.000. Por último, para evaluar el ETC, entonces podemos ver el costo restante, en el cual nos va a mostrar pues lo que falta para completar de acuerdo a la variación que hemos encontrado, ¿cierto?
ese es el último indicador y podemos ver que cada uno de los elementos se relaciona de acuerdo a la tarea y tiene que ver pues con nuestro Gantt de seguimiento en el cual pues nosotros estamos mirando lo que está ocurriendo, ¿cierto? A medida que yo voy modificando estos elementos, pues si yo modificara la tarea 3 en este momento y dijera que duró 11 días, pues inmediatamente mi Gantt con los datos de valor ganado pues van a modificarse también. Entonces ya no se fue a 11, sino que se fue a 10 millones igual porque estoy pasado, pero pues volvamos a como lo tenía para que podamos verlo un poco más exagerado en el proceso, ¿cierto? Entonces volvemos al diagrama de Gantt y volvemos a ver nuevamente que está en 11 millones LAC, por lo que la variación tiene que ver con la tarea y con el uso de los recursos que tiene asignados en la misma. Una vez contamos con esta información, vamos a proceder ahora sí a sacar el informe, pero vamos a sacar un informe personalizado para que no sea como los que muestra directamente Project. Entonces vamos a hacer un informe como este estilo, en el cual tenemos el informe de la fecha del proyecto, vemos nuestra curva S, ¿cierto? Vamos a ver el comienzo y la fecha de fin y el porcentaje completado de la fecha. Vamos a tener todos los parámetros del planeado, lo ganado y lo realmente gastado, ¿cierto? Por actividad con tarea. Y vamos a mostrar los indicadores de gestión, tanto en costos como en cronograma, y digamos que las variaciones de acuerdo a lo presupuestado versus lo gastado para conocer cuánto nos queda faltando y cuál sería el presupuesto a la fecha de finalización según los resultados obtenidos. Para eso, pues en vez de simplemente ingresar a informes y poner por ejemplo un informe de costos, que sería lo que digamos que se haría, que sería un valor así que no nos dice digamos mayor información, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a informes y le vamos a ir a nuevo informe, informe en blanco, ¿cierto? Y le vamos a dar el nombre, pues no sé, el informe. Una vez tenemos este informe, entonces lo primero que vamos a incorporar es un gráfico de líneas en el cual pues vamos a incorporar la información y lo que vamos a colocar en este informe, en este diagrama de líneas, entonces van a ser las variables que tienen relación con lo que digamos que íbamos a ver, ¿cierto? Entonces no iba a ser el variable de acumulado, sino que íbamos a mostrar efectivamente las diferencias entre lo que presupuestamos y lo que íbamos a gastar, ¿cierto? Para eso entonces tenemos que empezar a buscar las siglas que encontramos que era CPTP, CPTR y CRTR, ¿cierto? Y vamos a eliminar vamos a eliminar las variables que ya vienen por defecto en la gráfica. Entonces vamos a quitarlas y obtenemos nuestra gráfica. ¿Por qué aparecen más fechas? Porque efectivamente esto está en una fecha o en digamos que una fecha de calendario que no corresponde. Dijimos que iba a estar hasta el 20, no, sino que iba hasta el 3, ¿no? Dijimos que iba hasta el 3, entonces cuando le ponemos hasta el 3 ya podemos ver efectivamente el gráfico tal cual como lo estamos planteando con la información. Para cambiar cada uno de los datos, ¿cierto? Entonces dijimos que CPTP era PB, ¿cierto? CPTR era EB y CRTR era AC, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos que era cada una de las variables y inmediatamente pues nos lo va acomodando. Ahora, para seguir tal cual con el informe, entonces comparemos cuál otra información dijimos que íbamos a poner en el informe. Entonces vamos a poner una tabla con fecha de comienzo, fin y porcentaje completado. Entonces nuevamente me voy a informe, en curso me voy, entonces vamos a incorporar una tabla, ¿cierto? Una tabla que trae fecha de comienzo, fin y porcentaje completado. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera tabla.
automáticamente con los variables que trae el proyecto. Entonces el nombre del proyecto, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Posterior a eso, entonces voy a crear una segunda tabla. Ya vamos a ver qué información era la que tenían según el informe, ¿cierto? Entonces vamos a ver, dijimos que íbamos a hacer en los informes en curso. Entonces volvemos acá al informe de 3 de agosto. Y la siguiente tabla va a ser que tiene el PB, el EB y el AC. Entonces nos vamos nuevamente al informe en curso y ¿qué vamos a incorporar? Nuevamente las variables que acabamos de incorporar aquí en el gráfico. Entonces CPTP, CPETR y CRTR. Entonces ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos la tabla. Está pensando. Seleccionamos la tabla y vamos a quitar todo ese tema de comienzo, fin y porcentaje completado. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a buscar acá en costos. Entonces CPTP, CPTR y CRTR, ¿cierto? Y dijimos que este era PB, dijimos que este es EB, ¿cierto? EB, y dijimos que este es AC, ¿no? Y ya empezamos a mostrar la información. Continuamos entonces con nuestro informe. ¿Qué otra información nos muestra? Entonces, nos lo muestra por paquete de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos muestre esa información por paquete de trabajo? Nuevamente nos vamos a nuestro informe en curso, ¿cierto? Y simplemente acá en la información vamos a decirle que nos muestre la jerarquía y que nos muestre en nivel de esquema en nivel 3. Entonces ya me va a mostrar las tareas tal cual como están jerarquizados. Si le quito la jerarquía, pues simplemente él me empaqueta las tareas y no me las diferencia con respecto a cuáles son paquetes de trabajo, cuentas de control. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ir al proyecto en curso nuevamente a ver qué otro informe es el que dijimos que íbamos a hacer. Entonces nos vamos y tenemos el informe, ¿qué más? Indicadores. Entonces vamos a incorporar indicadores y vamos a empezar a incorporar los indicadores como CB, SB, CPI y SPI, ¿cierto? Insertamos la tabla, ya miramos a ver qué es lo que pasa con el cuadro de texto. Ahí ustedes escriben indicadores y vamos a incorporar los indicadores entonces que estábamos pensando, ¿cierto? Entonces quitamos campo, quitamos campo, quitamos campo y ahora vamos a agregar los indicadores de acuerdo a la sigla que tenemos pendiente para mostrar los indicadores de avance, ¿cierto? BC con IRC, ¿cierto? IRC y BP con IRP, que es con variación de costos, que es BC, que es CB, qué pena, CB, CPI, SB, y SPI. Primero vamos a ponerle las jerarquías para que nuevamente nos muestre la jerarquía por tareas y que nos muestre en nivel 3. Entonces nos muestra nuevamente las tareas, ¿cierto? Acá podemos ajustar esto para que no se vea así. Entonces de esta forma se va a ver mucho mejor. Trin, 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 listo. Ya se ve mucho mejor. Acá abajo, no pegué la tarea que no era. Entonces tomamos el indicador, control C, control V, se quedó por allá. Bueno, bajémoslo. Entonces tareas terminadas y le vamos a decir que me inserte otra nueva tabla. Entonces nuevamente
nuevamente le decimos trim, vamos a borrar los elementos que no me interesan, y vamos a adicionar los elementos que efectivamente nos interesan, que va a ser el costo de la línea base, ¿cierto? El CRTR, que es el AC, y el BAF, que es el VAC, ¿cierto? Entonces el costo de la línea base, que es el BAC, para mirar comparaciones, el CRTR, que es el AC, lo que costó, y el BAF, que es el VAC, que es lo que me va a costar para completar de acuerdo a lo presupuestado. Y entonces lo mostramos en jerarquías y a nivel de resumen 3. ¿Listo? Por último, bueno, yo acá podría acomodarlo para que nuevamente no se vea así. Entonces, para que las tareas queden bien condensaditas. Y por último me quedaría por mostrar cuánto es que va a costar el proyecto, ¿cierto? CEF, ¿cierto? Entonces el CEF, eso está en costos, acá está el CEF, que es el valor a la conclusión. Y tenemos que quitar todo esto. Entonces quitar, y el CEF es el EAC, que es cuánto me va a costar el proyecto a la conclusión. Y tenemos un informe con suficiente información para poder exponerlo.